a este segundo encuentro de Pacientalia sobre pacientes COVID, en este caso centrados en la desescalada. En ese momento que tantos temores o dudas nos está sembrando, especialmente en personas que siguen confinadas o porque tienen familiares o porque quieren empezar a salir. Lo primero es presentarme. Mi nombre es Óscar López, soy el CEO y fundador de Aquam Healthcare y de esta iniciativa, Pacientalia, desde la cual queremos dar voz a todos los pacientes crónicos en general y en este caso concreto en la comunidad que hemos creado de pacientes COVID. Desde aquí espero que en este encuentro nuestra intención es que podáis no solamente escuchar a los ponentes y a estos profesionales estupendos desde diferentes abordajes técnicos, médicos y de nivel psicológico, a nivel emocional, sino que también podáis preguntarles. Esperamos que sea de utilidad el encuentro y los temas que vamos a tratar, pero insisto, sobre todo, buscamos que sea un encuentro virtual para el cual podáis interactuar con ellos. Preguntéis todas esas dudas, todos esa incertidumbre y esos temores que a veces tenemos ante esta fase de desescalada, y no solamente la desescalada, sino en otros pacientes que todavía hay y poblaciones que aún no han llegado a ella. Por eso también queremos dar no solamente saludar a nuestros, o decir buenas tardes a nuestros asistentes de España, sino también saludar y decir buenos días a los asistentes que tenemos desde el otro lado del Atlántico, a todos los amigos de Brasil, de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de México, que también están con nosotros y que todavía están en una fase cero, básicamente. Están en algunos puntos en el momento más alto de la curva. Desde aquí animaros a que preguntéis, que podéis hablar con ellos todas vuestras dudas y a que invitaros, si queréis, que podéis conocer nuestra iniciativa Pacientalia, descargaros la aplicación desde pacientalia.com, desde la cual podéis participar en las diferentes comunidades de pacientes, de las cuales intentamos daros voz e intentaros darnos la visibilidad para conocer nuestras inquietudes y sobre todo para poder conectaros. Sin más, paso a presentar a mi compañero, a Carlos Bezos, que es presidente del Instituto de Experiencia del Paciente y que, aparte de presentarse él mismo, va a presentar también al resto de nuestros estupendos ponentes y a partir de ahí comencemos el encuentro. Espero que os guste y que sea de interés y de ayuda para vosotros. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este segundo encuentro de pacientes COVID. Muchas gracias, Óscar, por la iniciativa que es conjunta de Aquam Healthcare, del Instituto de Experiencia de Paciente, pero también recuerdo que aquí han colaborado el Hospital de la Princesa, el CEU, cuyas docentes están aquí y ahora presentaré, y también la Sociedad Española de Calidad Asistencial. Antes de dar paso a los docentes, los voy a presentar muy brevemente y también quiero recalcar lo que ha dicho Óscar. Este es un encuentro vuestro para los pacientes. Es muy importante, o el objetivo es que preguntéis, que les hagáis todas las cuestiones y preguntas que tengáis para ellos, porque vosotros sois los protagonistas. Ellos, por supuesto, tienen mucha experiencia y os van a ayudar todo lo que puedan. Así que, sin más, voy a ir presentando uno a uno. Vamos a empezar por Íñigo García. Íñigo García es paciente de COVID o ex paciente de COVID, afortunadamente ya está recuperado, y también es doctor, es cirujano de aparato digestivo en el Hospital de la Princesa. Como paciente o expaciente, su papel es muy importante porque es lo que se llama un paciente experto. No lo es tanto por ser médico, que alguna ventaja ya le da, pero sobre todo porque tiene un conocimiento sobre la enfermedad, de haberlo pasado, de poder compartir con los demás, de poder ayudarles, y él es el que va a moderar en esta función de paciente experto el webinar que tenemos hoy. Tenemos también dos doctores del alma y dos doctores del cuerpo. Así que os voy a ir primero con uno del alma, uno del cuerpo, uno del alma y uno del cuerpo. Como primer doctor del alma tenemos al doctor Amable Cima, que es doctor en psicología, es psicólogo clínico en el Hospital HM de Montepríncipe y es docente en la Universidad San Pablo CEU. Quiero aprovechar también para dar las gracias al CEU porque nos ha ayudado muchísimo en estos webinars
conectándonos con este grupo de docentes. También estaban Gema y también estaban Cristina la otra vez, que se han prestado voluntariamente, que están haciendo un trabajo maravilloso. La segunda persona que va tercera, porque tenemos a Íñigo Amable, es Pedro Landete, que es doctor en medicina, es neumólogo del Hospital La Princesa, también es docente de la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, él ha estado y está en primera línea con el COVID en la práctica y también tiene un conocimiento muy importante científico, está muy al día de todas las publicaciones y nos va a poder ayudar tanto en términos prácticos como en términos de seguridad, prevención, etcétera, etcétera. Después de Pedro quería presentar a otro doctor de alma que también es otro Pedro, pero es Pedro Luis Nieto, que es doctor en psicología también, que es docente de la Universidad San Pablo CEU y su especialidad muy importante es el autismo, por si alguno tenéis preguntas en relación a este tema. Y por último, tenemos a otro doctor del cuerpo, que es muy importante el tema de la fisioterapia. Hemos estado confinados, pero sobre todo el coronavirus SARS-CoV-2 es un virus respiratorio, es de los pulmones y por eso la fisioterapia respiratoria es clave. Esa es la razón de que Raúl Escudero esté aquí, es psicólogo, es fisioterapeuta con especialidad en fisioterapia, practica todos los días en ese tema, pero también es docente, es decir, tiene no solo un conocimiento práctico, sino un conocimiento científico muy bueno, es docente en la Universidad de San Pablo CEU y también es, a ver si lo leo bien, secretario del área de fisioterapia respiratoria en SEPAR, que es la Sociedad Médica de Neumología. Y bueno, ya no me entretengo más, voy a dar paso a Íñigo para que pueda iniciar y que vosotros, por supuesto, podáis hacerle las preguntas. Buenas tardes. En primer lugar, presentaros un poco la plataforma. En la parte derecha de la imagen veis una parte que tiene 4 pestañas, una en el chat, que podéis hacer los comentarios que creáis oportuno. Las preguntas sí que os pedimos que las vayáis haciendo, las preguntas a los ponentes, que, como os han dicho, intentamos hacer un formato donde seáis vosotros los protagonistas y hagáis las preguntas sobre las que tengáis dudas, no hayáis entendido en los medios, etcétera, etcétera. En esta segunda pestaña de preguntas hay una tercera pestaña de unas encuestas que os hacemos sencillas que nos permite saber quién está al otro lado de la cámara, ¿no? Y la última pestaña únicamente identifica a las personas que estamos participando, ¿no? Sin más, empezamos. Yo espero llevarme todas mis preguntas para casa y no tener ningún protagonismo, pero sí os planteamos 4 bloques en la agenda de hoy. El primero sería la actitud individual frente a la desescalada. La segunda, qué medidas de seguridad debemos de tomar. La tercera sería la vuelta al cole y o al trabajo. Y hasta cuándo va a durar esto sería el último bloque. Empezando con la primera, en cuanto a la actitud individual frente a la desescalada, la verdad es que es curiosa la situación que estamos viviendo en España, concretamente en Madrid, que es donde estoy yo, donde se palpan las ganas de salir a la calle, de relacionarnos, pero a la par estamos viendo 2 actitudes completamente opuestas, ¿no? Una es una tremenda prudencia por determinada gente y otras son actitudes algo temerarias en la sociedad. Entonces, empezando por Amable, por ejemplo, es curioso, ¿no? Es curiosa esta doble polaridad, ese miedo, esos nervios a flor de piel que ves, enfados por nada y esos nervios, ¿no? Y el síndrome de la cabaña, gente que no quiere salir de su casa pese a que nos están dando permiso de salir, ¿no? ¿Qué nos comentas, Amable? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Son de alguna manera las respuestas naturales de la gente que tiene mucho que ver con su forma de ser, su forma de vivir la vida, ¿no? Por una parte tenemos a las personas que, de alguna forma, para ellos estar encerrados en casa y que el Estado te obliga a que no puedas salir de casa, necesitaban como si fuese una especie de explosión, ¿vale? Si te das cuenta que esa explosión de salir, en cierto modo, de no cumplir con las normas, porque el problema del COVID ha sido que no era un enemigo que se viese, sino que era un enemigo invisible que tú no tenías conciencia de que estaba en algún sitio, ni que estaba en ningún sitio, pero lo pillabas por algún sitio, es decir, una especie de mejunje tremendo en las cabezas, de tal manera que eso ha salido. Pues hay una parte de la población
que tienen muchas conductas irresponsables, ¿vale? En el sentido de que sí nos han dicho que hay una serie de medidas que son eficaces, el tema de la higiene, el distanciamiento social, usar mascarillas, pero parece que no va con ellas, ¿no? Es decir, no tanto esa idea que había al principio de que la gente joven tenía que ayudar para que la gente mayor no lo pasase mal, sino gente de mediana edad, gente de 50 años, de 40 años, que se entran tranquilo en la cafetería o en la terraza de un bar sin mascarillas, sin ningún tipo de control y de distanciamiento, ¿no? Y tenemos la parte contraria, ¿no? Las personas que siempre han sido muy prudentes y que están sintetizando toda la información que da los medios de comunicación contradictoria como una idea de no podemos salir a la calle porque realmente en el fondo no nos están diciendo toda la verdad de lo que hay, ¿no? Y yo prefiero ser prudente, pero claro, la prudencia llegará un momento en que tenga que dar paso a la posibilidad de salir, ¿no? Esa prudencia está generando incluso conflictos familiares, de cuando un familiar tiene que salir realmente a trabajar, pero que no queda más remedio, el otro familiar, a lo mejor el marido o un hijo, se enfada, se cabrea, se ve con miedo, se ve preocupado. ¿Por qué? Porque en el fondo no está todavía claro, desde los medios de comunicación hacia la población general, cuáles son las medidas preventivas y, sobre todo, de qué manera podemos contagiarnos. Con lo cual tenemos estos conflictos de algo de una forma inconsciente, sin tomar ningún tipo de precaución, y la parte contraria, que es las medidas de precaución que han dicho no son las correctas porque la gente se sigue contagiando y, por tanto, puede ser, digamos, tener un exceso de celo a la hora de evitarlo, ¿no? Con lo cual, al final, lo que va a producir eso, porque síndrome de la cabaña como tal no es un trastorno. El trastorno fundamentalmente va a ser que va a acabar derivando en una agorafobia en muchos pacientes. Pero no es una enfermedad en sí mismo. No, el síndrome de la cabaña es una forma que han tenido ahora de denominar esta dificultad para algunas personas para salir a la calle, pero no es ningún síndrome. En el fondo es ese miedo exacerbado a la información no es no es la correcta. Solamente tenemos que coger y leer hoy, día 10, 2 periódicos, ver 2 cadenas de televisión y escuchar 2 emisoras de radio distintas y nos van a dar información contradictoria con la que dice el gobierno o con la que dicen los médicos. Y esa información contradictoria es el mejunje, digamos, es el caldo de cultivo para que esas personas que, digamos, son más sensibles o tienen, digamos, una menor inconsciencia, ¿vale?, lo asuman como las cosas no están claras, mejor quedarse en casa. Vale. Y Pedro Luis, la actitud contraria que nos la introducía Amable de... Perdona, no te oigo. Se ha quedado congelado. Sí. Se ve de quedar congelada la imagen. Íñigo. Bueno, yo quería comentar un aspecto que es bastante importante. Si os habéis dado cuenta, en este webinar estamos médicos, fisioterapeutas, psicólogos, porque lo importante es tratar de enfrentarse a esta situación de una forma integral. Yo estaba pensando antes en cuando vas a comprar una de esas mesas que tienes que desmontar tú mismo con los tornillos, con 4 patas, y que al cabo de un año la mesa empieza a fallar porque las patas están un poco flojas. Una pata sería el aspecto médico, otra pata sería el aspecto psicológico, otra sería el aspecto que tiene que ver con la fisioterapia, con lo social, con la gestión del tiempo. Y lo que tenemos que hacer es hacer un tratamiento integral de esas 4 patas, de ese tablero que sería nuestro sentido más trascendente, nuestra personalidad, nuestra espiritualidad, que es el que integra las 4 patas, tiene que conseguir ir apretando. ¿Cómo se hace esto? ¿Habéis cambiado alguna vez una rueda de un coche? ¿Os habéis dado cuenta que al apretar los 4 tornillos, apretamos uno un poquito, luego el otro, el de enfrente otro poquito, luego este otro poco, luego este otro poco, y poco a poco vamos consiguiendo que la rueda se vaya equilibrando? La persona tiene que conseguir también el equilibrio entre el bienestar psicológico, el bienestar médico, el bienestar social, el bienestar cronológico, temporal, y cualquier cosa que hagamos médicamente nos va a beneficiar a todo lo demás. Cualquier pata que apretemos va a hacer que las demás patas se mantengan más estables. Y lo importante es saber que tenemos que trabajar en todos los campos, que hay que trabajar la mejoría física, la mejoría fisiológica a nivel fisioterapéutico, la mejoría psicológica, la mejoría médico, y que cualquiera de esas cosas que podamos hacer nos va a beneficiar a todas las otras.
Bueno, perdonar que se ha caído la señal aquí en mi casa y bueno, hemos de entender ambas actitudes, tanto la temeraria como el miedo, como actitudes de defensa frente a esta situación. Sí, efectivamente, hay quien prefiere huir y hay quien prefiere ejercer un excesivo control. El que lleva puestas 2 mascarillas, el que se lava las manos compulsivamente, es una forma de respuesta ante la ansiedad, ante la incertidumbre. Una es la negación, otra es tratar de ejercer el hipercontrol. Claro. De hecho, hoy muchas veces ese tipo de respuestas de mecanismos de defensa es porque uno no tiene realmente en el fondo claro cuál es la manera más adecuada de evitar el contagio. Entonces, evidentemente, siempre aparecen respuestas de da igual, ¿sí? Han dicho que las personas jóvenes no se contagian y si se contagian, si mueren, pero como no están tan, digamos, en el candelero de las personas mayores, tengo conductas irresponsables, que en el fondo es una manera de decir viva la vida y mientras esté vivo, genial, ¿no? Y pues tenemos la parte contraria, que es una defensa de necesito ejercer un control sobre lo que no hay control, ¿vale? Y parece que el control sobre el contagio es raro, no está tan claro. Entonces, evidentemente, la respuesta de voy a controlar desde mi casa, voy a controlar con mis cosas, me lavo las manos compulsivamente, llego a casa, meto toda la ropa a 60 grados, en el fondo es la búsqueda del control. Mientras no haya control, todo es mucho más difícil. Y parece que el moderador ha vuelto a quedarse sin señal. Pero un poco por seguir el... No, comentaba que quizá a lo mejor hay algunas preguntas que están llegando a través de la pestaña de preguntas que está respondiendo Pedro Landete. No sé si a lo mejor, Pedro, las quieres ir contestando también hablando o ahora que no está Íñigo aprovechamos. Vale. Sí, si quieres, pues mira, ahora justo que estaba contestando una que nos decían que a quién deberíamos acudir los que no hemos estado ingresados por COVID, pero que siguen teniendo síntomas. Bueno, un poco por especificar, quería decir que el médico al que deben acudir si persisten síntomas es al médico de atención primaria, que es el que tiene que valorar inicialmente, puesto que sabemos que aquellas personas que no han estado graves o que no han desarrollado neumonías, las probabilidades de secuelas son muy bajas. De hecho, estamos viendo que aquellos que han estado ingresados en las consultas post-COVID están resolviendo la mayoría sus alteraciones radiológicas y de función pulmonar. Entonces, las consultas post-COVID efectivamente están solo orientadas ahora mismo por el volumen que hay a aquellos pacientes que han ingresado graves y que han requerido oxigenoterapia y deben de continuar viviendo, se les puede suspender. Otra de las cosas que es bastante frecuente y que ya he visto alguna pregunta es de síntomas que puede quedar en aquellas personas que hayan tenido COVID. Bueno, pues bien, estamos viendo que muchos de ellos tienen esa sensación de falta de aire o que muchos nos cuentan que tienen un pequeño dolor torácico, sobre todo con la respiración. Y para tranquilizarles, decirles que esto va desapareciendo solo, sin precisar ningún tratamiento. Hay gente que, como en todo, tarda más y gente que tarda menos, pero que en principio no requieren ningún tratamiento específico, puesto que si cuando se les hizo una radiografía no había ninguna neumonía, es muy poco probable que generen cualquier tipo de secuelas o cualquier otra cosa respiratoria posteriormente. Y ya que ha vuelto Íñigo, no sé qué está pasando. Y la gente que tuvo neumonía, enlazando con lo que estabas diciendo, que ingresó y tiene neumonía, ¿hay que hacer alguna prueba posteriormente? Ya sea una radiografía, una eco, analíticas, o si están perfectamente no hay que hacer nada. Bien, vamos a ver, dependiendo del volumen de la neumonía, pues evidentemente si han tenido neumonía, seguro que su médico de cabecera le van a llamar para hacer una radiografía de control para comprobar que esa mancha que ha aparecido en el pulmón pues se ha resuelto y ha desaparecido, que pasa en el 100% de los casos. Si bien aquellos que lo pasaron de una manera leve en casa y no han hecho neumonía, no requieren ningún control de seguimiento específico, porque no vamos a esperar a encontrar nada en la analítica relevante, ni vamos a esperar a encontrar nada en la radiografía.
y no hay ninguna otra prueba más que sea importante para realizarlas en el seguimiento. Analítica de control, entonces, ¿no? No, porque la analítica de control sirve sobre todo lo que nosotros medimos respuesta inflamatoria, que hemos visto que es importante en los primeros 5 días del inicio de la sintomatología, pero que una vez que ya ha pasado no son relevantes porque no nos dan ninguna información para cambiar ninguna actitud. ¿Los hospitales ahora? ¿Hay ingresos en UCI? Pues por suerte todo está gracias al confinamiento y quiero esto dejarlo claro, que todo se debe al confinamiento y podremos hablar después, si queréis, de esas falsas mensajes de que el virus se está debilitando o demás. Todo se debe al confinamiento y a que ha disminuido, por tanto, la tasa de contagio. Entonces, ahora mismo los hospitales ya están bastante más descargados. El número de casos nuevos en España es muy bajo. De hecho, en Madrid, por ejemplo, ayer solo tuvimos 60 casos nuevos. De esto, cuáles han vuelto a ser positivos de gente que había negativizado y no tenemos muy claro por qué vuelven a dar positivos. Seguramente porque persista la respuesta inmunológica y no la infección por el virus. Y los ingresos en UCI han disminuido. De hecho, solo ha habido uno en los últimos días. La verdad es que Y luego, perdón, quería matizar otra cosa porque también una cosa que se valora mucho y que la gente habla es de la mortalidad. Y quiero especificar que la mortalidad que está saliendo es la mortalidad acumulada de aquellos pacientes que han estado muy graves, ingresados en UCI más allá de 60 días y que tras múltiples tratamientos no han sido capaces de superar la enfermedad. No que estemos teniendo nueva gente que esté falleciendo por el COVID con ingresos recientes. Nos preguntan la ecografía pulmonar. Supongo que es en el contexto del control, que en algunos centros de salud sé que se está haciendo ecografía pulmonar. ¿Tiene algún papel la ecografía en el control de estos pacientes en el centro de salud? Bueno, pues hemos aprendido mucho con la ecografía y hemos visto que puede ser algo pues que evita la radiación a la gente y que nos puede dar mucha información, pero sobre todo es muy útil al inicio de la enfermedad para poder valorar los cambios que están teniendo en la fase más aguda. Si bien es cierto que poder utilizar una ecografía, que es algo muy rápido en el centro de salud, para ver que efectivamente no hay ninguna condensación, ninguna persistencia de alteración intersticial, que es algo que veíamos en las radiografías, pues sí, es de utilidad siempre y cuando estén habituados a la interpretación de los resultados de ecografía pulmonar. Ya nos has dicho que lo del virus está debilitado, pero, por ejemplo, aquí en España, ¿se puede decir que hemos vencido al virus o no? Rotundamente no. No podemos decir que hayamos vencido al virus porque eso no es verdad. El virus sigue estando entre nosotros. Una adaptación al medio, porque su objetivo no es exterminar el medio donde quieren vivir, sino intentar adaptarse a ellos, pero ahora mismo no podemos decir que se ha debilitado. Hago hincapié en esto. No debemos salir a lo loco porque hayamos pasado de fase, no debemos olvidar las medidas de prevención de lavarnos las manos con agua y jabón y las mascarillas en zonas donde no podamos mantener la distancia social. Sobre todo porque hay que entender que el virus sigue estando entre nosotros, siguen apareciendo casos nuevos y, por tanto, debemos de tener precaución para no volver a la situación que tuvimos hace 3 meses. Yo creo que podemos decir que no esperábamos esta tranquilidad sanitaria, ¿no? en este momento, con lo que hemos vivido en los centros de salud y en los hospitales, en cuanto a números, ¿no? Has comentado el número de casos nuevos en España ayer, en Madrid ayer. Cierto es que esta semana se ha batido el récord de casos diagnosticados a nivel mundial, con lo cual lo que estamos viviendo ahora en España, que hemos ido por delante, no es lo que se está viviendo en otras partes del mundo. ¿Cómo explicas esta rápida transición de lo que hemos vivido, del caos sanitario, del colapso, a esta relativa tranquilidad a nivel hospitalario que tenemos ahora? ¿Hay explicación para esto? Pues la explicación clara y contundente es el confinamiento. El hecho de que la gente haya permanecido en sus casas demuestra, con los estudios de seroprevalencia que hemos tenido, que solo el 5,32% de la población española y en algunas ciudades como Madrid, que ha llegado hasta el 11%,
han estado expuestos al COVID. Esto quiere decir, la gente no ha entrado en contacto con la enfermedad de COVID. Y eso es gracias al claro confinamiento que la gente ha evitado el exponerse al contagio. Lo que sí vemos es que se mueve muy rápido, la globalización hace que todo vaya muy rápido, pero también la transmisión de virus como el COVID. Entonces, según dónde va avanzando, podemos ver cómo va aumentando las tasas de infección y podemos empezar a ver cómo zonas del hemisferio sur, donde ahora empieza a cambiar al otoño-invierno, pues en el frío, que se mantienen más tiempo en las superficies, no es que sea más virulento, sino que se mantiene más tiempo en las superficies, pues la tasa de contagio es mucho mayor. Nos preguntan, que ya se repite un poco la pregunta, sobre persistencia de síntomas de más de 2 meses, en este caso, y que algunos estudios indican que se pueden provocar vasculitis leve, que si estamos viendo esto en España. Más que vasculitis son efectos trombóticos pequeños que se ha visto que se puede desarrollar. Hay múltiples teorías que van a favor de que esto pueda pasar y que se está viendo que algunos pueden tener tromboembolismo pulmonar, pero sobre todo son en pacientes complejas del paciente. Sí que es cierto que estamos viendo que hay mucha gente que a pesar de tener una enfermedad moderada sin haber desarrollado una gran carga viral y por tanto una enfermedad más grave, están teniendo sintomatología persistente durante tiempo. Pero de nuevo reitero que lo que estamos viendo en estos pacientes es que esto se resuelve con el paso del tiempo y que los efectos trombóticos no parece que estén justificados más allá de aquellas personas que, bueno, pues si el ejemplo para plantearlo sería aquellas personas que tengan una fatiga totalmente desmesurada para el ejercicio que hagan, como por ejemplo no pueden subir un piso de escaleras sin tener que pararse, pero que toda esa fatiga o esa disnea que tienen leve o esas sensaciones torácicas se van a resolver de manera sin precisar tratamiento. Nos pregunta Raquel cómo se puede explicar que de un matrimonio de jubilados, ambos confinados, uno tiene la enfermedad con sintomatología moderada y anticuerpos positivos y la pareja completamente asintomática y no tiene anticuerpos. Porque uno de los dos está en contacto. No hay otra explicación. Me refiero, muchas veces no somos conscientes de las posibilidades que tenemos de contagio. Es verdad que el confinamiento, la gente ha estado en casas y nos sorprende de algunas personas que han estado en casa confinadas y han resultado salir con anticuerpos positivos. Posiblemente sea porque han entrado en contacto de una manera de un espacio muy corto de tiempo y han generado una enfermedad muy leve, pero seguramente es que uno de los dos ha estado en contacto y uno lo ha desarrollado y el otro posiblemente no ha estado ni siquiera expuesto a esa persona o esa cosa, porque a veces una bolsa, de nuevo lo digo, que en cosas inanimadas también puede persistir, entonces pues ha podido estar en contacto. Nos piden aclarar en relación al virus debilitado el concepto de masa crítica. Perdón, repite que no... Sí, nos piden si podemos aclarar en relación al virus debilitado que hemos estado comentando antes, el concepto de masa crítica. Creo que cuando se refiere a masa crítica se refieren a la cantidad de virus que hay en el ambiente, con lo cual la cantidad de riesgo de contagio que tienes. Si alrededor, o sea, el COVID-19 tiene una media de contagio de 2,2 personas. Esto quiere decir que cada persona infectada es capaz de infectar a 2,2 personas, pero si la carga viral que tiene la persona es mayor, se ha visto que hay algunos que son los que ya comentamos anteriormente, son los conocidos como supercontagiadores, pueden llegar a contagiar a más personas. Entonces, ahora mismo, como la carga en la población es muy baja porque hay muy poca gente contagiada, esto hace que la cantidad de contagios en la población sea mucho menor. Y de nuevo, repito que esto es gracias al confinamiento. Muy bien. Si os parece, pasamos al segundo bloque de medidas de seguridad en relación a las medidas psicológicas, por así decirlo, de cómo cuidar nuestra mente. ¿Cómo nos defendemos de lo que se ha pasado en los hospitales, ¿no? Los pacientes que han tenido unas experiencias terroríficas, que han estado solos en los hospitales, han estado graves, con requerimientos de oxígeno, sin poder tener acompañamiento familiar, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a estar acompañados en los hospitales.
que implica pérdidas de trabajo, ¿no? Y que por otro lado nos dicen que vamos a salir más fuerte de esta, ¿no? ¿Esto cómo lo manejamos? ¿Amable? Sí, vamos a ver. Digamos que hay los pacientes que han tenido, entre comillas, la suerte de estar en la UCI en procesos anestesiados o en un coma inducido durante un periodo de tiempo largo, para ellos el tiempo realmente no ha pasado. El problema está fundamentalmente en aquellos pacientes que han tenido síntomas, han estado ingresados, han estado en UCI con consciencia y han visto que no podían tener familiares, no podían ir a verles, veían como los que estaban cerca se podían morir. Todo eso en muchas personas va a generar un estrés postraumático evidente, ¿no? Fundamentalmente porque cuando han salido del hospital y han vuelto a su casa, han visto todo el destrozo que puede haber personal suyo, ¿vale? O de los demás, o de la gente que ha fallecido y no han podido ni siquiera a los familiares ir a verles. Es decir, emocionalmente, digamos que la situación es muy compleja, fundamentalmente para los pacientes que han sido plenamente conscientes de todo lo que ha ocurrido, porque también tenemos al personal sanitario, pero que yo creo que está respondiendo de una manera mucho mejor, ¿vale? De lo que podíamos anticipar desde el punto de vista psicológico. Con lo cual, sí es importante que los pacientes que han tenido la enfermedad y han estado ingresados y han pasado por experiencias complejas, si ven que al cabo de unas pocas semanas emocionalmente no remontan, siguen teniendo pesadillas o siguen muy agobiados o siguen con miedos, siguen de buscar ayuda profesional desde el punto de vista de la salud mental para evitar que eso se convierta realmente en el fondo en un trastorno por estrés postraumático. Y después también tenemos esta filosofía del libro de autoayuda de que todos saldríamos más reforzados de esto, y es una gran mentira. Es decir, esto en el fondo lo que va a acabar produciendo es que salgan todas las sensaciones que las personas de forma natural tenemos, ¿no? Que es, si es una cuestión puramente de salud, primero quiero curarme yo, pues que se curen los demás. Si es una cuestión de trabajo, primero que el trabajo lo mantenga yo, pues que lo mantengan los demás. Y en el fondo es una cuestión natural, es decir, es el mantenimiento de uno mismo respecto de los otros, ¿no? Con lo cual, quizás esa idea inicial de vamos a salir más fuertes como eslogan político o eslogan social podría estar bien, porque evidentemente no es la ley de la selva, ¿vale? Pero sí que tenemos que poner de manifiesto que lo que hablábamos antes, ¿vale? Las conductas de imprudencia son un ejemplo de que no salimos mejor, salimos igual. Salimos igual, es decir, sigue habiendo imprudentes, sigue habiendo personas que no tienen en cuenta a los demás, ¿vale? Por tanto, sí que tenemos que quizás ir a un proceso, que quizás este webinar es importante, de lo que comentaba antes el doctor Pedro Luis Nieto antes, de la autorresponsabilidad, es decir, yo puedo tener mi punto de vista sobre las cosas, pero debo de ser responsable para evitar contagiarme yo o contagiar a los demás. O tengo que ser responsable para tomar aquellas medidas que me dicen los profesionales que son las que hay que tomar y llevarlas adelante, ¿no? Es decir, esa idea muy española de yo tengo razón y tú no, ¿vale? Llevado a un aspecto como es la salud, creo que nos puede hacer mucho daño. Por eso, por una parte, quizás tenemos que tener en cuenta a las personas que lo han pasado mal, que pidan ayuda profesional cuando ven que al cabo de un par de semanas o 3 siguen con sensaciones muy complejas de miedo, de preocupación o de angustia. Y desde el punto de vista incluso del marketing, hay que empezar a hacer referencia a que el componente de autocuidado, ¿vale? Para cuidar a los demás tiene que ser la filosofía que partamos ahora mismo. Y que no intente cuidarse a sí mismo para cuidar a los demás, habrá que ir a las multas. Es decir, es como cuando uno se compra un coche muy potente y dice, ¿por qué no puedo ir yo por la autopista a 250 kilómetros por hora? Pues ¿por qué no? Tendrás que ir a 120. Y si vas a 250 y te damos un consejo, no vayas a 250, tú tienes que cumplirlo. Si no lo cumples, te meteremos 1.000 euros de multa, te quitaremos el carnet de conducir. En una situación como la actual, vamos quizás al mismo proceso. Debemos de poner en funcionamiento nuestro componente de responsabilidad social, pero que no lo ponga, habrá que sancionarle. Y cierto, el otro día lo decíamos también, ¿no? Que esta ha sido la enfermedad de la soledad sanitario. En el sentido que las visitas a día de hoy en los hospitales, en pacientes oncológicos, pacientes posoperados, en los ingresos por distintas patologías, están muy, muy restringidas estas visitas. ¿Esto cómo podemos manejarlo, Pedro Luis, desde el punto de vista psicológico? Porque cierto es que en los países latinos no estamos habituados a esto, ¿no? Nos cuesta mucho esto de la distancia social, somos muy tocones, somos muy cercanos. Yo te puedo contar el caso concreto en mi familia con mis padres, que les pasa esto mismo. En un primer momento lo hemos solucionado por las videollamadas. En un segundo momento ya estamos quedando en el parque para vernos a 5 metros de distancia, a 2 metros de distancia. Tenemos que ir normalizando pasito a pasito esta forma de interactuar.
porque necesitamos la interacción social. Somos unos animales sociales, necesitamos interactuar, pero poco a poco, estaba ahora mismo contestando a una pregunta y estaba insistiendo en esto mismo, un pequeño pasito, un pequeño avance, va a suponer un avance muy grande, va a suponer que estamos llegando más a recuperar las rutinas y recuperar nuestra vida normal. Entonces, pensar que cada pequeño avance, cada pequeño paso que demos es algo que va a revertir en beneficios para toda nuestra vida en concreto. Tenemos que acostumbrarnos a que poco a poco será posible ese contacto directo. Simplemente vernos cara a cara ya es un gran avance con respecto a vernos a través de una videoconferencia. Pues ya llegará el momento en el que podamos darnos ese abrazo que estamos deseando. Y volviendo a la prudencia que decíamos antes, ¿no? Que hay una gran prudencia por una gran parte de la sociedad. Ayer lo hablaba con una compañera en el hospital que ya iba 3 meses sin ver a sus hijos, a sus padres, por miedo a contagiarles, ¿no? Y dice, joder, con todo lo que llevamos tampoco quiero fastidiarla ahora, ¿no? Y la verdad es que es un gran sacrificio personal el que está haciendo. Esto... ¿Tiene sentido mantenerlo ahora, Pedro Landete? ¿Esta distancia social desde un punto de vista médico de contagio? Creo que hemos perdido a Pedro. Hemos perdido a Pedro, sí. Y desde un punto de vista psicológico, ¿cómo manejamos esta distancia con la familia? De hecho, una de las principales motivaciones de los seres humanos, le comentaba el doctor Nieto hace un momento, es el contacto físico. Y los latinos somos muy pegajosos. Es complejo para muchas personas el mantener esa distancia. Es decir, yo antes, cuando he llegado a casa, bajaban 2 adolescentes del portal y cuando llegaron abajo, el primero que fue darse un abrazo tremendo y un beso tremendo, ¿no? Es decir, vaya, vamos a ver si son los contagiadores. Por tanto, uno también tiene que saber que es un proceso que ya llevamos 3 meses intentando trabajar mucho con esto y ahora tenemos que, digamos, rematarlo dándonos tiempo a nivel emocional y rematarlo dándonos tiempo sabiendo que estamos haciendo lo correcto, ¿vale? Sabiendo que ese abrazo, ese contacto físico ya llegará, pero que ahora no podemos fastidiarla a última hora, tirar todo lo que hemos trabajado por el hecho de querer acelerar ese contacto físico. Lo único... Eso es completamente razonable, pero claro, cuando vas en el autobús o en el metro y alguien tose, todas las miradas van hacia él, ¿no? Y el otro día incluso me comentaba una compañera esta mañana que la persona que tose responde que ya vale de miraditas, ¿no? Debe ser un tosedor crónico o algo. Entonces, empezamos a ver muchos fantasmas también, ¿no? Claro, es que el miedo es libre y cuando el miedo está ahí, uno empieza, y lo que tenemos que evitar realmente es que ese miedo se convierta en un proceso de exclusión, ¿no? Es decir, la gente que tose, la gente que está enferma, por cualquier otra razón, ¿eh? Uno puede tener alergia al polen y ahora que estamos en primavera va llorando y puede ser que la gente se le quite de en medio por si acaso está contagiado. Sobre eso tenemos que trabajar y para eso son las mascarillas. Es decir, la mascarilla es la que evita que cuando no puedo estar a 2 metros de otra persona, evitemos el contagio a los dos, ¿no? Por eso es ese componente de la autorresponsabilidad social, es decir, por una parte evitar la estigmatización de la persona que está enferma, por otra parte evitar que ya que llevamos 3 meses trabajando mucho, que ahora la fastidiemos a última hora porque queramos acelerar el proceso. Nos han entrado un par de preguntas, Pedro Luis, que hablan un poco cómo diferenciar los síntomas residuales de si se trata de cierto síndrome de ansiedad, ¿no? Que se pueden solapar. Efectivamente, estaba leyendo la pregunta. En el fondo, si hay ansiedad, va a haber que tratarla. ¿Puede ser un síntoma residual del COVID? Sí. ¿Puede ser un síntoma psicológico? También, pero da lo mismo. Hay que abordar esa ansiedad, hay que gestionar esa ansiedad, hay que conseguir la relajación, controlando relajación, controlando respiración, sea un problema de origen médico. Al controlar la ansiedad vamos a controlar el problema médico, sea un problema de origen psicológico, al controlar la ansiedad vamos a controlar el problema psicológico. No pensemos que somos un cuerpo que va por un camino y una mente que va por otro camino. Somos algo integral en el que todos los procesos se interinfluyen
como la mesa de la que hablaba antes, si una de las patas empieza a flojear, todas las demás se aflojan. ¿Qué tenemos que hacer? Apretar ese tornillo de esa pata. De acuerdo. Pedro, te habíamos perdido y te preguntaba si la distancia social, el confinamiento, la cuarentena, que clásicamente se ha aplicado al paciente enfermo, ¿no? Esa cuarentena, pero en este caso nos hemos visto obligados a aplicarla de una forma general y principalmente a los sanos, ¿no? Porque únicamente se ha contagiado un 5 o 10% de la población. ¿Tiene sentido mantener esta distancia social desde un punto de vista médico? ¿Tiene sentido? A ver, es una muy buena pregunta y a la vez muy difícil de responder porque efectivamente este al final es un virus que no se ve, que es capaz de contagiarnos sin que seamos conscientes de ello porque hay gente asintomática que puede contagiar aunque sea menos probable. Por tanto, parece sensato que mantengamos las medidas de contención, que básicamente, repito, son el lavado de manos con agua y jabón, que es lo más importante. Evidentemente, en zonas en las que haya más hacinamiento o más concentración de personas, pues la mascarilla nos va a prevenir esos contagios. Si bien es posiblemente nuestra parte pública en ese sentido, pero en las calles, si hay una distancia suficiente, pues dada la tasa de contagio que hay ahora mismo, pues no sé si sería lo más idóneo, la verdad. Pero es una respuesta bastante difícil y compleja, que por eso, como habéis visto, el Ministerio ha ido cambiando de parecer de una a otra vez según vamos viendo cómo va. Y después, cierto es que va bajando esa distancia social, ¿no? Recientemente la hemos bajado a 1,5 metros, pero hay distancias que son francamente imposibles de cumplir, ¿no? Lo de cuando alguien va corriendo por la calle 10 metros, en bici 20, cuando vas por una acera que no tiene 1,5 metros, 2 metros de ancho. ¿Salimos a la calle con mascarilla o no tiene sentido salir con mascarilla a la calle? Pues, a ver, si salimos solo a la calle y vamos a estar solo en la calle, yo creo que no tiene mucho sentido. Si en una terraza y está todo el mundo a una distancia de menos de 2 metros, pues estar en la calle es prácticamente lo mismo. Es cierto lo que dices de que la distancia, dependiendo del deporte que se está haciendo, pues por el ritmo de velocidad respiratoria y de exhalación, pues aumenta la distancia en la que puede ser contagioso. Pero yo recomendaría llevar la mascarilla fundamentalmente cuando vamos a entrar a un comercio, vamos a ir en el transporte público o sitio donde podemos estar más cerca de la gente de ese 1,5 metros. Más allá de eso, en la calle, claro, evidentemente, si nos vamos a meter en la Gran Vía en Navidad, pues ahí tampoco hay esa distancia de 1,5 metros, pero si no, en la calle posiblemente no sea necesario. Comenta aquí una persona si hay alguna relación entre la duración de síntomas del COVID en los pacientes que padecen de fibromialgia. No hay nada que se haya visto que tenga más sintomatología por tener enfermedades crónicas. Se ha intentado gente que estamos estudiando y no se ha visto tampoco que aquellos que tienen enfermedades respiratorias crónicas tengan un riesgo mayor de contagiarse. Sin embargo, sí que se ha visto que aquellos que tienen enfermedades respiratorias crónicas pues tienen mayor riesgo de tener un proceso más grave de la enfermedad. Pero no hemos visto que haya una relación, una prevalencia diferente como se ha llegado a decir de que el tabaco protege, que es mentira. Tampoco se ha visto que a gente con otras enfermedades crónicas tengan más riesgo más allá de la obesidad, la hipertensión y la diabetes. ¿Y hay algún factor protector? Que antes nos preguntaba Lilia si hay factores genéticos que se puedan relacionar, ya sean protectores o... No se ha visto nada que sea protector genéticamente, ni que tener ninguna enfermedad crónica sea protector, ni que, de nuevo reitero, y creo que es muy importante, que fumar no es protector. ¿Hemos en el webinar? No, estoy contestando esto. Y luego, pues, estamos intentando ver qué es lo que pasa con la gente, quién ha sido quien más ha contagiado, quién no. Lo que sí que parece que se ha visto es que aquellas personas que han pasado la gripe o que han tenido una infección durante el invierno por un coronavirus
no SARS-CoV-2, pues parece que tenían como un recuerdo inmunológico que ha hecho que el proceso de la infección cursara de una manera más leve, pero nada más. Raúl, que te tenemos ahí en el banquillo, si te parece, empezamos con las medidas de seguridad en cuanto al físico, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar si ese cansancio que refieren muchos pacientes es más por la inactividad de haber estado confinados, de haber estado aislados varias semanas en una habitación, o si es una secuela del COVID, como estábamos viendo, que hay muchos pacientes que refieren que están 2 y 3 meses con esa sensación de cansancio? ¿Cómo podemos diferenciar si es inactividad o secuela? A ver, como tal, es difícil o imposible de diferenciar exactamente si es por una secuela o es consecuencia de la inactividad. Es cierto que habrá que ver según el tipo de severidad, la severidad que haya tenido el COVID en la persona. Es decir, una persona que ha estado hospitalizada o incluso en UCI y demás, pues tendrá más probabilidad de tener ese tipo de secuelas, de fatiga, que viene relacionada pues, con la falta de masa muscular, con la falta de masa muscular de musculatura respiratoria, etcétera. Entonces, diferenciarlo como tal es complicado. Lo que sí es cierto es que en el COVID, lo estábamos comentando antes en la pestaña de preguntas, sí que hay un grupo de personas que refieren esa fatiga que se prolonga más allá de 2, 3, 4 semanas incluso. Había un artículo que salió hace poco en el Reino Unido que hablaba que incluso un 5% de personas con COVID mantenían sintomatología más allá de las 8 semanas. Entonces, esta fatiga, en realidad, bueno, un poco por responder, que había preguntado antes en la pestaña de preguntas, cómo podíamos hacer para gestionar este síndrome de fatiga posviral, que hay que tener cuidado, que no quiere decir que vaya a convertirse en un síndrome de fatiga crónica, sino que probablemente si de manera natural y si se respetan ciertas normas, ciertas recomendaciones, irá desapareciendo, irá remitiendo poco a poco. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues básicamente respetar que esa reacción inflamatoria que ha tenido el cuerpo a causa de la infección, como comentaba antes Pedro, va a ir desapareciendo y, entre tanto, lo que tenemos que hacer es pues, priorizar el sueño reparador. A lo mejor se necesitan más horas de sueño, con lo cual darse tiempo para descansar y tener hábitos de sueño muy marcados para no cada día acostarse 1 hora, por ejemplo. Descansar física y mentalmente, pues eso, no estar continuamente conectado, recibiendo noticias, etcétera. Por otro lado, alimentarse y hidratarse correctamente. Y luego no hay que olvidar que hay que seguir, a pesar de la fatiga, hay que seguir manteniendo una actividad física adaptada. Adaptada, ¿qué quiere decir? Que en el caso de que no haya fiebre, una actividad física es todo movimiento. Es decir, no es necesario salir a correr para decir que has hecho actividad física. La salir a correr es un tipo de actividad física, pero a lo mejor el hacer actividades en casa, el limpiar, o cocinar, hacer jardinería, también. ¿Qué es lo que se podría recomendar en casos de que haya fatiga? Pues ahí lo que haremos es, en vez de hacer una actividad física un poco más intensa y concentrada en un momento del día, trataremos de hacer una actividad física en muchos momentos, de muchas como pastillas de actividad física a lo largo del día. Pues cada hora levantarse, hacer unas sentadillas si se puede, subir unas escaleras y bajar si se puede, adaptado a lo que puede hacer cada uno. Y preferiblemente, como os decía, que no sea todo en un mismo momento, sino bien repartido. Si, por ejemplo, la persona vive sola y tiene que hacer tareas que le consuman mucha energía y que tiene la impresión de que no va a poder hacer por esa fatiga, pues dividir esas tareas en pequeñas partes y entre cada parte de la tarea pues hacer un descanso que puede ser de media hora, de 40 minutos, lo que se necesite. Entonces, básicamente es eso, respetarse mucho al cuerpo, saber que no por forzar, no por querer, venga, voy a hacer mucha actividad, voy a hacer mucho ejercicio, me voy a poner aquí a forzar, es incluso contraproducente porque al final lo que puede hacer es que esa reacción inflamatoria pues se mantenga, con lo cual es preferible hacer una actividad pequeña, parar, descansar, volver a hacer otra, es decir, mantenerse siempre activo pero no de golpe, ¿vale? Y, por supuesto, mantener un buen control respiratorio durante las actividades, ¿vale? Que es básico. Hablábamos antes del tema de la ansiedad, pero también para
para gestionar cuando realizamos cualquier tipo de actividad física. Poco y ver la respuesta. ¿Hay algo que nos contraindique radicalmente el ejercicio? A ver, principalmente la fiebre mayor de 37 grados. Cuando hay fiebre más de 37 grados, normalmente nos recomendamos el ejercicio. También podemos decir si hay un aumento súbito de la disnea, de la sensación de falta de aire, o si hay un dolor muscular mayor que el que hemos tenido los días precedentes, o que es algo de un aumento más súbito del dolor muscular. O simplemente malestar general, una sintomatología, pues eso, que nos indica que todavía puede haber una infección o que hay otro tipo de infección que está llegando, o entonces todo lo que sea relacionado con la infección. Si no, no hay contraindicación como tal, sino que hay que hacerlo de manera adaptada. Luego ya lo que haremos es, si queremos retomar un ejercicio físico, pues por ejemplo hay gente que antes salía a correr, corría 1 hora 3 veces por semana, pues lo ideal es que eso se haga progresivamente, que no se empiece el primer día, pues como teníamos tantas ganas de salir, pues salir y correr 3 horas o ponerse a hacer ejercicios de musculación con 5 kilos. Entonces, bueno, eso tiene que ser muy, muy progresivo y sin tratar de exagerar un poco en la retoma del ejercicio físico. ¿Estáis viendo más lesiones musculares? Porque la verdad es que no sé si era por los horarios que teníamos, pero parece que la gente tiene ganas de hacer deporte, ¿no? Gente andando, corriendo, en bicis. Yo creo que nunca he visto tanta gente en la calle haciendo tanto deporte. Yo los primeros días del desconfinamiento salí a las 9 de la mañana un domingo y estaba la calle llena. Me impresionó, la verdad. Y eso, a ver, efectivamente, como decías, está habiendo por compañeros y bueno, noticias que se leen y demás, está habiendo más lesiones, principalmente son lesiones musculares y tendinosas. Pues porque el músculo por la inactividad no está preparado. Cuando retomamos esa actividad, la retomamos a lo mejor sin haber calentado previamente o sin haber podido preparar las articulaciones y demás. Entonces, a nivel muscular y a nivel tendinoso, el músculo y el tendón sufren y cuando les forzamos, pues puede provocar una rotura muscular, una rotura a nivel tendinoso, etc. Entonces, sí que está habiendo más. Por eso es por lo que se recomienda. Lo primero es conocerse a sí mismo, saber cuáles son mis límites, y saber que si llevo pues, 2 meses, 3 meses sin hacer nada, pues no puedo excederme. Si hay algún tipo de duda o de sintomatología o algo que nos haga dudar, podemos consultar a un médico. A ver, en la situación ideal, que no es la actual, pues se podría hacer incluso una prueba de esfuerzo, pero bueno, eso no es accesible 100% y sobre todo en esta situación que estemos ahora mismo. Pero bueno, si hay algún tipo de duda, evidentemente consultar al médico. Y luego iniciar muy progresivamente, como os decía, progresivamente tanto en la intensidad del tipo de ejercicio como en la duración. Es decir, yo voy a iniciar a lo mejor al principio con una marcha rápida y la asocio con 5 minutos de carrera y poco a poco, a lo mejor al día siguiente, en vez de 5 minutos de carrera, hago 10 minutos, 15 minutos. Es decir, tanto el tipo de ejercicio, que al principio tiene que ser más suave, como la duración del ejercicio tiene que ser cada vez más progresivo. Pedro, hay varias preguntas sobre la respuesta inflamatoria post-COVID. ¿Se puede controlar de alguna manera? Bueno, a ver, la respuesta inflamatoria post-COVID no tiene ningún tratamiento específico. No se puede utilizar, no hay ninguna cosa que vaya a ayudar. He contestado una pregunta que hacían sobre si utilizar hidroxicloroquina para el control. La hidroxicloroquina no tiene ningún efecto antiinflamatorio, por tanto, no hay ningún tratamiento específico orientado ahora mismo para esa fase inflamatoria, además posterior. Sí que se están estudiando muchos fármacos nuevos en ensayos clínicos en el fin de tratar su fase más aguda, pero todavía estamos en fase de introducir esos fármacos en los ensayos clínicos a nivel mundial, que dado la baja prevalencia que tenemos ahora mismo, pues dificulta mucho poder respuesta científica. Vale. Y enlazando esto con la vuelta al cole y al trabajo, que era nuestro tercer bloque de hoy, la recomendación que hacíamos hace unos días en cuanto a las
pruebas a realizarse sigue siendo la misma? ¿Tiene algún sentido hacerse alguna prueba de cara a ir al trabajo o a ir a los colegios? A ver, tenemos que entender que las pruebas pueden cambiar de un día para otro. Entonces, si la persona está asintomática, no es importante hacerse una prueba para ir al trabajo o para ir al colegio. No creo que tengamos que tener esa obsesión de tener test, porque creo que al final eso lo que va a hacer es generar una obsesión que no nos va a dar información relevante. Si la persona lleva asintomática más de 14 días, como dijimos en el anterior, una persona que no haya tenido síntomas no tiene por qué realizarse un test para volver al trabajo o para la vuelta al cole. ¿Y los niños son grandes contagiadores de la enfermedad? ¿Actúan claramente como vectores o esto se va poniendo en duda? A ver, como dije en la anterior, aprendemos andando, ¿no? Poquito a poco, cada día con lo que vamos viendo. No queda muy claro que los niños sean vectores. Lo que sí que, como he dicho anteriormente, hemos visto es que en ellos cursa de una manera sintomática porque posiblemente ellos hayan estado expuestos a los conocidos virus de guardería y de colegios, que no dejan de ser coronavirus, y por tanto ellos, la replicación del virus en esta contagiado ha sido menor. Y de ahí la teoría de que ellos han podido ser portadores del COVID-19 y por eso han contagiado, pero ahora no está tan claro que haya sido así. Vale. En este sentido, y te voy a pedir que te mojes, porque las universidades pueden funcionar en la distancia, antes lo hablábamos en privado, ¿no? Pero los colegios es difícil y cuanto más pequeños son los niños, más difícil es que se pueda funcionar en la distancia, ¿no? Y, ¿qué opinión tienes sobre la apertura de los colegios en septiembre? Porque antes se van a abrir muy marginalmente. ¿Crees que debieran abrirse los colegios en septiembre? ¿Te digo lo que pienso personalmente porque tengo un hijo de 2 años o lo que creo que tengo que contestar? A ver, yo creo que hay que intentar empezar la nueva normalidad y el tiempo hasta septiembre creo que es un tiempo más que suficiente para ver cómo está la situación en el país. Entonces, sí que creo que deben volver a la educación. Sí que también creo que ha cambiado el modelo de 35 niños en una clase, quizás por el riesgo de contagio acumulado entre unos y otros, pero sí que creo que deberíamos empezar a retomar los colegios y la educación infantil y de primaria y secundaria. Porque, claro, hablabas de la nueva normalidad y después os voy a pedir que cada uno penséis o manifestéis cuál va a ser esa nueva normalidad, ¿no? Que son términos un poco contradictorios en la misma frase, porque hay que esperar a la vacuna o a un tratamiento efectivo contra el virus para acabar con este aislamiento social, con las mascarillas, con las distancias. Y si eso es así, ¿cuándo crees que va a tener lugar la aparición de esta vacuna o estos tratamientos? A ver, yo creo que el concepto que teníamos hasta hace 5 meses de nuestra vida del día a día ha cambiado. Eso está claro. Las vacunas, para que la gente se haga una idea, el tiempo medio de estudio de una vacuna son 10 años. El hecho de que tenga muchas similitudes con otros virus, como puede ser el SARS o el MERS, entre los que ya se estaba estudiando algunas vacunas, puede hacer que este tiempo se acelere. Pero al final lo que tenemos que tener claro es que cuando tenemos años buenos de gripe, que hay pocos contagios, claramente se debe a que ha sido la vacuna eficaz. Por tanto, efectivamente, tenemos que entender que la inmunidad de grupo no se va a hacer hasta que no tengamos una vacuna eficaz. Con todo esto, creo que ha cambiado nuestro modelo de entender el día a día y creo que ya eso de estar en un supermercado en una cola 10 personas esperando ya no va a ser. Creo que ya vamos a entrar a una tienda y si vemos 5 personas nos esperaremos fuera porque debemos entender que el riesgo de contagio va a seguir estando y por tanto que tenemos que seguir manteniendo las precauciones. ¿La vacuna para cuándo se espera? Lo digo porque en el HIV también se está trabajando
y llevamos años, décadas con el HIV y esa vacuna, que yo sepa, no ha llegado. Hay tratamientos, ¿no? Pero esa vacuna no ha llegado. ¿Realmente la vamos a tener para el próximo año, al siguiente? A día de hoy, nosotros y en nuestro hospital estamos trabajando en múltiples ensayos clínicos de células madre, de tratamientos antiinflamatorios, combinaciones de tratamientos antivíricos como se hace en el HIV. Pero en cuanto a la vacuna, todavía no hay resultados publicados que sean alentadores de cara al año que viene. Ojalá, pero además, sumado a que hipotéticamente llegásemos a tener unos resultados buenos con una vacuna dentro de un año, el problema sería fundamentalmente el de que se genere esa vacuna para las millones de personas que tienen que. Requiere un tiempo importante y habrá que ver cómo se desarrolla para que se pueda hacer de la manera más rápida. Pero a día de hoy las vacunas son proyectos y no hay tiempos claros como para decir que el año que viene vamos a poder tener una vacuna disponible eficaz. ¿Y a día de hoy tenemos algún tratamiento realmente efectivo contra el virus? Tratamiento orientado exclusivamente para el COVID-19 no existe ninguno. Estamos utilizando algunos tratamientos antivíricos que se pueden utilizar, que hemos utilizado en el HIV, que parecen que pueden ser útiles. Tenemos algunos tratamientos con fármacos inmunológicos que tienen como actuación fundamental evitar el inicio de la cascada inflamatoria. Pero todos estos fármacos están ahora mismo en fase de estudio, análisis, y todos los que hemos probado a nivel mundial están en fase de análisis de la respuesta. Hay que entender que el COVID-19 es una enfermedad muy, muy nueva y no tenemos ninguna experiencia previa a lo que tenemos en diciembre porque no existía. Entonces, los tiempos para decir que tenemos un fármaco eficaz son todavía muy cortos y tendrán que pasar algunos meses para de verdad poder decir cuál es el tratamiento de elección. Vale. Nos preguntan si alguien que ha dado 2 PCRs negativas, pero que tiene síntomas compatibles con una fatiga crónica posviral, 37 de fiebre, si debe hacerse alguna prueba o incorporarse al trabajo y relacionarse con personas vulnerables. Y la misma persona pregunta si esos síntomas es normal que vayan en picos, ¿no? Que haya mejorías, empeoramientos, una y otra vez. Bueno, lo primero, el pánico no es fiebre. Entonces, para hablar de fiebre hablaremos por encima de 37,8. Efectivamente, hemos visto que hay gente que persiste con febrícula, posiblemente más como una respuesta secundaria inflamatoria que por el mero hecho de la infección por COVID. No hay ningún problema, tener 2 PCR negativas da bastante seguridad de que efectivamente no están en proceso activo de la enfermedad y que, por tanto, el riesgo de contagiar es casi nulo, o nulo por no decirlo, y podrían relacionarse y volver al trabajo con normalidad. De acuerdo. Volviendo a lo que os planteaba antes, a los 5 ponentes, ¿cómo os imagináis esa nueva normalidad, a los 4 ponentes, perdón, en vuestros ámbitos? En el ámbito de la fisioterapia, ya que vuestro trabajo en el día a día sí que implica una proximidad. Sé que habéis estado muy, muy limitados, teniendo que acondicionar las consultas, vuestras dinámicas. ¿Cómo te imaginas tú esta nueva normalidad en tu ámbito laboral? Sí, efectivamente. A ver, en nuestro caso lo que ocurrió es que por ser profesionales sanitarios, pues evidentemente no nos afectaba el cierre de nuestras consultas, pero la mayor parte de nosotros, de los fisioterapeutas, trabajamos en clínicas privadas o a domicilio. Paramos nuestro trabajo un poco por responsabilidad social. También al principio, cuando empezó todo, pues también había cierto desconocimiento para evitar cualquier tipo de contagio. Y atendíamos pues casos urgentes, igual que se hacía a nivel hospitalario, y a nivel hospitalario pues muchos fisioterapeutas acudieron a ayudar en donde se pudiese necesitar y acudieron a UCI, algunos que ya acudían, pero acudimos un poco como
mayor número. Y ahora lo que está ocurriendo es que poco a poco tenemos que, pues un poco como el resto de profesionales, adaptar nuestro trabajo a la nueva realidad. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, los que hacíamos fisioterapia respiratoria ya de antes, pues había ciertas medidas de higiene que ya teníamos, lo que pasa es que ahora hemos tenido que reforzarlas, evidentemente. Y si no, pues ahora las clínicas, a la hora de citar a los pacientes, tienen que dar prioridad a los pacientes mayores para no juntarles con otro tipo de pacientes, la distancia de seguridad, ventilar entre cada paciente, una limpieza de todo el material y de camillas y demás entre cada paciente. Entonces, bueno, poco a poco estamos readaptando y un poco por seguridad. Yo creo que eso se va a mantener durante mucho tiempo hasta que a lo mejor se consiga la vacuna. O sea, es algo que yo creo que se va a instalar, el hecho de tener que tener todas esas protecciones. Poco a poco a nivel de centros pues se retomará a lo mejor la actividad grupal, pero con separación entre cada paciente de al menos 2 metros, si hay actividades que lo permiten, la mascarilla, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que es algo que ya estamos en ello y que se va a mantener durante bastante tiempo, a mi modo de ver. Amable. Parece que la cámara se ha quedado congelada. Ahora. Digamos que los cambios que va a haber con la nueva normalidad, yo creo fundamentalmente que realmente en el fondo, psicológicamente, las personas tenemos la tendencia al principio exagerar las conductas, pero porque yo creo que es también un proceso de seguridad, ¿no? Pero llevándolo hace 100 años, ¿no? Cuando hubo la gripe española, al principio yo seguro y entiendo que las personas tomaron muchas medidas de precaución, pero al cabo del tiempo, sobre todo si vemos que no hay un repunte, si vemos que no hay un rebrote, iremos intentando adaptar a las situaciones de la vida cotidiana a los nuevos cambios, ¿no? Es decir, ese cambio de la distancia social, el cambio de tener que salir de casa con mascarilla, cuando antes pues era algo impensable, ¿no? Hay un proceso de adaptación a todo y dentro de ese proceso de adaptación también entra una parte que es la banalización de lo que antes entendíamos como algo importante. Es decir, hace un mes y medio, tener en tu casa un paquete de mascarillas para salir a la calle era pues un bien súper preciado, más preciado que el oro, ¿no? En el momento que las marcas de moda empezaron a decir que iban a sacar un outfit, que iban a ser las nuevas mascarillas para salir a la calle como un complemento más de tu ropa, en el fondo estamos banalizando esa idea inicial de es importante salir con mascarilla porque es una forma de protegerse. Por la banalización en sentido positivo, por el hecho de decir, bueno, pues si tengo que poner una mascarilla de Dolce & Gabbana, vamos a decirlo así de alguna manera, será como si me pongo unos pendientes o me pongo un reloj determinado o me pongo una camiseta, ¿no? Es decir, dentro de ese proceso de adaptación todos lo necesitamos. Y es más, digamos que el momento complejo va a ser cuando llegue el mes de octubre. Porque ahora llega el verano y en el verano pues nos relajaremos casi todos, nos están diciendo el virus lo mata el calor, lo cual no es cierto, pero eso también es un proceso psicológico de adaptación. Y el problema va a estar cuando llegue septiembre y octubre, porque nos han estado constantemente bombardeando con a ver qué pasa cuando llegue el otoño y puede haber un rebrote. Ahí digamos que seguramente veamos en la mayor parte de las personas un paso atrás, ¿no? Es decir, ya me he relajado mucho, ahora paso atrás de nuevo. Pero en el fondo será un paso atrás hacia adelante. Es decir, los seres humanos nos adaptamos absolutamente a todo y sobre todo, si lo que vemos es que no hay un rebrote, no hay más casos, no hay más muertos, no nos bombardean en medios de comunicación constantemente con gráficos en el que se ve que hay mucha gente que muere, llegará un momento que lo asimilaremos como algo más de la vida cotidiana. Pedro Luis, ¿algo que apuntar sobre lo que ha dicho Amable? Creo que esta situación va a exagerar lo bueno y lo malo de todos nosotros. Va a sacar cosas buenas y va a sacar también, va a hacer más evidente los defectos que tenemos. Entre otras cosas porque va a reordenar nuestra jerarquía de valores. Y a partir de ahora le vamos a dar mucha más importancia a la salud, a la sanidad, a estar bien atendidos y valor a los médicos. Y vamos a apreciar que determinadas cosas las podíamos hacer también desde casa. Va a cambiar nuestra forma de ver la educación. Nos va a cambiar nuestra forma de ver el mundo, efectivamente. Pedro, vamos a ir terminando con 2 preguntas que tenemos pendientes. Una,
es si no sería mejor poner retrovirales en vez de paracetamol. Depende para qué. Para la fiebre, y los retrovirales en el caso del diagnóstico para aquellos que cumplan los criterios de neumonía, de inflamación importante analítica. No todo para todos, esto es importante. La mayoría de gente con un virus, con una enfermedad leve, va a ser capaz de superarla con un paracetamol como antitérmico o como antiinflamatorio leve, pero que quede claro que todos los tratamientos no son para todo el mundo, sino para aquellos que tengan indicaciones de enfermedades graves. Y la última pregunta, José Manuel comenta la posibilidad de tratamiento con plaquetas, que entiendo que ha de ser plasma, de pacientes que han pasado la enfermedad para aprovechar sus anticuerpos. Actualmente hay 2 ensayos clínicos, uno que se está utilizando en algunas ciudades españolas, se está utilizando plasma con anticuerpos de aquellas personas que lo han pasado y que se ha visto analíticamente que han generado una buena cantidad de anticuerpos. Es un ensayo clínico que está ahora mismo reclutando pacientes y por tanto no podemos hablar de él. Y hay otro que estamos trabajando en el que yo estoy participando, que como hemos dicho antes, dado que ya no hay pacientes, por suerte, no podemos reclutar a nadie, es sobre el tratamiento con células madre, con el objetivo de que la inmunidad se genere a través de células madre recogidas de cordón umbilical y, por tanto, pues generar una inmunidad más mantenida. Pero todo esto son ensayos clínicos que todavía están en fase de reclutar, recoger pacientes y ver la respuesta, como para poder hablar de posibles resultados beneficiosos de estos tratamientos. Para finalizar, como hicimos el otro día, os agradecería si pudierais dar algún mensaje, alguna clave breve, por favor, de cara, y también invitamos a Carlos y a Óscar a participar de estos mensajes. A ver, Carlos, ¿con qué nos quedamos? Bueno, yo he apuntado varias cosas que son, yo creo que interesantes. La primera, que el virus no está vencido, que rotundamente no, y que tenemos que seguir con prudencia, pero sin miedo, ¿no? La otra que me ha llamado la atención de Amable es que no vamos a salir más fuertes, sino que saldremos iguales, aunque luego, como se ha visto al final, eso produzca muchos cambios. O sea, el que es responsable lo era antes y lo es ahora, el que da lo mejor de sí lo hacía antes y lo hace ahora, y el que es irresponsable lo seguirá siendo ahora, ¿no? Luego, de los temas científicos, hay muchos temas muy interesantes que son de tratamiento, de cómo llevar el día a día, etcétera, y también de miedo a, bueno, no miedo exactamente, ¿no? Pero de qué debemos hacer, etcétera. Pero muy, muy interesante el tema de las vacunas, y en el sentido de que no son para allá, que incluso aunque se produjese un grandísimo esfuerzo de toda la industria farmacéutica mundial y hubiera una el año que viene, luego hay que producirla. Por lo tanto, esta nueva vida la vamos a llevar una serie de años y seguramente eso ya nos cambie. Y también me quedo con el tema de la adaptación, que, bueno, pues hablaba Amable de la banalización en el sentido positivo, que hace que nos incorporemos cosas que nos daban miedo como una rutina más y que las incorporemos en nuestra vida cotidiana. Hay muchas más cosas, también los temas del cuidado que ha mencionado Raúl, ¿no? No hay que salir a hacer deporte a lo bruto, sino que a veces en tu casa puedes hacer un montón de ejercicio. Creo que para todos los pacientes de coronavirus que todavía están confinados en su casa, pues es una buena noticia, ¿no? Que puedes hacer cosas. Y sencillamente recordar que hay 200, por lo menos, que se sepa, entre 230.000 y 250.000 personas en España que todavía están confinados en sus casas, que tienen coronavirus y que yo creo que agradecen muchísimo este tiempo que les habéis dedicado. Amable. Yo creo que la idea que transmitir a la población de forma general, hemos hecho un esfuerzo tremendo durante estos meses, quedándonos en casa, siendo prudentes, digamos, siguiendo las directrices que desde el gobierno nos estaban diciendo que eran necesarias y que ahora no debemos estropearlas, ¿no? Es decir, tenemos que ser optimistas desde el punto de vista de que vamos a acabar con el virus, pero también tenemos que ser conscientes de que vamos a acabar con él siendo objetivos, comprometiéndonos con ese distanciamiento social temporalmente, comprometiéndonos con las medidas de pero que en el fondo también tienen que servir para que de cara al futuro, bien sea que haya un rebrote dentro de 6 meses o tenemos otra pandemia dentro de 5 o 10 años, que lo fundamental es haber aprendido algo, ¿vale? Es decir, es
he pasado 3 meses de confinamiento y lo que estoy es enfadado por haber estado confinado. No, hombre, has pasado 3 meses de confinamiento y eso ha demostrado que estando en casa hemos conseguido vencer al virus. Es decir, tenemos que sacar aspectos positivos también de lo que a veces es algo negativo. De cara no ahora, quizás, de cara al futuro. Pero si somos responsables, las cosas van a salir adelante. ¿Tu mensaje, Raúl? Y en mi caso, pues un poco al hilo también de lo que decía Carlos y lo que habéis comentado, yo creo que es interesante al final sacar lo positivo de esto en cuanto que, como decíamos cuando empezaba a intervenir, que hay mucha gente que se ha puesto a hacer deporte y que se ha puesto a cuidarse un poco más y ¿por qué no? Habría que aprovechar esta situación tan negativa que hemos tenido para retomar o, bueno, para aquellos que no lo hacían previamente, tener una serie de hábitos saludables relacionados con la actividad física y relacionados con el cuidado del cuerpo, que lo difícil será luego conseguir mantener una vez que digamos, todo este miedo o esta sensación de nueva libertad que hemos tenido desaparezca. Entonces, bueno, animar a todos que aquellos pequeños hábitos saludables que se han cogido ahora, que se intenten mantener a lo largo del tiempo, porque de esta manera de algo tan negativo podremos sacar un resultado algo por lo menos positivo. Pedro Luis. Sí, una de las cosas que más son en todas situaciones que lo importante es hacer el 100% de lo que puedas hacer hoy. Olvídate de lo que pasó ayer, olvídate de lo que va a ser mañana porque no sabemos cómo va a ser. Céntrate en lo que tú puedes hacer en el día presente y hacer las cosas bien en el día presente mejora cada uno de los aspectos de tu vida, tanto lo médico como lo psicológico, la fisioterapia, etcétera. En cada uno de esos aspectos haz el 100% de lo que puedas y ya llegará la mejoría. Pedro. Que tenemos que seguir trabajando como estamos, que gracias al trabajo en conjunto y que seguro que podremos conseguir combatir a esto, pero entendiendo que el mundo como lo comprendíamos anteriormente ha cambiado y que hay que lavarse las manos con agua o jabón de manera reiterada. ¿Y Óscar? Bueno, yo daros, lo primero, dar las gracias desde luego a todos los asistentes y a vosotros, a todos los ponentes y a compañeros en esta iniciativa, porque la verdad es que creo que ha sido hoy también muy, muy interesante. Me uno a lo que comentaba antes Carlos, que me parece que ha hecho un resumen estupendo. Y yo quedarme, bueno, pues me quedo efectivamente, como decía Carlos, con muchos puntos interesantes, sobre todo con esa sensación de que obviamente que esto no se ha terminado ni está vencido, hay que tener muchas precauciones, que hay una nueva, yo hablo siempre más de una nueva realidad, más que normalidad, me siento como más cercano a ello y en la cual creo que va a durar tiempo, pero sobre todo lo que me quedo sobre todo es, aparte de todos los temas que habéis aportado, es con que hay una necesidad de información brutal. Es decir, la cantidad de preguntas que están generando en un grupo como el que tenemos ahora, que es un pequeño sesgo de la población, muy pequeño, el interés, las preguntas que os hacen, es decir, con toda la información que hay y había ya en la calle, cómo sigue generando esa inquietud. Creo que sigue habiendo una necesidad tremenda, por lo que habéis contado antes, obviamente por muchas razones de información. Con lo cual creo que, de nuevo, pues bueno, que es interesante ese tipo de encuentros, pero daros las gracias sobre todo a todos vosotros por poder dar respuesta a los asistentes, que al fin y al cabo son pacientes, y sobre todo quedarnos con una frase que yo también hemos repetido mucho aquí, que es que no es que es para estos, no hablamos de pacientes COVID porque lo han pasado, porque lo están pasando en este momento solamente. Es que todo ciudadano es un posible paciente COVID, porque sea ahora o en un mes o en octubre, no lo sabemos, con lo cual es muy importante mantenernos informados y con las medidas que habéis dicho todos. Muy bien. Yo mi mensaje va en el mismo sentido, ¿no? El virus ha venido para quedarse y tenemos que aprender a convivir con él, no defendernos encerrándonos y demás, y con prudencia aprender a convivir con este virus. Agradeceros a todo el público, pediros perdón por los fallos que hemos tenido con el Internet, que se ha ido cayendo, y os esperamos para la próxima convocatoria.